Estimados estudiantes, muy buenos días. Continuando con el desarrollo de nuestra clase del sistema de encendido convencional, hoy nos toca hablar acerca del distribuidor. ¿Cuál es su función, no, dentro de este sistema? Cada componente que forma parte del sistema de encendido cumple su debida función, ¿no? Entonces, acá ahora vamos a ver la función del distribuidor en sí. Acá nosotros en nuestra imagen de nuestro circuito del sistema de encendido, vemos cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, aquí también vemos el distribuidor. Si bien es cierto que en el distribuidor se alojan parte del sistema de encendido del circuito primario y también parte del circuito secundario, ¿no? Ahora, el distribuidor va a ser el encargado de distribuir la corriente de alta tensión hacia las bujías del motor y de acuerdo al orden de encendido, ¿no? El distribuidor entonces va a ser el que va a recibir el movimiento directamente del motor. Entonces vemos acá en nuestra imagen el distribuidor, vemos la parte donde va a ser acoplada directamente al eje de levas del motor. Acá tenemos el cuerpo del distribuidor, tenemos la parte de acople del distribuidor, tenemos un O-ring que permite, ¿no?, que el aceite del motor no vaya a filtrarse hacia la parte exterior. También vemos que en él están alojados el sistema de vacío, que veremos más adelante. Vemos que también está el condensador, que es parte del sistema o del circuito primario, ¿no?, de baja tensión. Vemos también la tapa y dentro vemos que ahí están también los avances, ¿no? Tenemos dos tipos de avance que veremos más adelante. Entonces, el distribuidor de encendido recibe su movimiento del árbol de levas del motor y su función principal es repartir a cada uno de las bujías en la secuencia del orden de encendido en el momento preciso el impulso de alta tensión generado por la bobina de encendido. Distribuye la alta tensión de encendido a las bujías en un orden predeterminado por el fabricante. Entonces, como veamos nosotros que el distribuidor tiene algunos componentes. Ahora, dentro del distribuidor encontramos el avance de encendido. Avance de significa entonces pues que en el tiempo de compresión, ¿no?, cuando el pistón está llegando al punto muerto superior, el salto de chispa debe ser antes que llegue al punto muerto superior para iniciarse la combustión. El avance de encendido es la anticipación respecto al ciclo teórico con que la bujía produce la chispa necesaria para quemar la mezcla de aire y combustible. En realidad, para calibrarlo bien, se mide en grados de giro que hace el cigüeñal. Te recomendamos que cuando el pistón baja por la explosión del cigüeñal, gira 180 grados. El momento ideal para que la mezcla de aire y combustible se termine de quemar es entre los 17 grados a 23 grados de giro del cigüeñal. Cuando el encendido está adelantado, se nota el picado de bielas. En cambio, cuando está atrasado, es cuando se produce un calentamiento. La chispa salta demasiado tarde y la energía que no se transforma en trabajo lo hace en calor. Por eso es
Por eso el coche anda menos y se calienta más. No, entonces, como nosotros veíamos en el, en el, en la, en el sistema de distribución teórico, ¿no? Que el sistema de distribución práctico es diferente, ¿no? Aquí entonces no es necesario que o no se realiza exactamente el inicio de la explosión en el punto muerto superior, sino tiene que ser antes, ¿no? Y va a seguir también esto combustionándose después del punto muerto superior. O sea, más o menos de 17 grados a 23 grados. Entonces, los encargados de hacer estos adelantos, nosotros tenemos dos tipos. Tenemos el avance al vacío y el avance centrífugo. Nosotros vamos a ver entonces en qué momento actúa cada uno de ellos. El avance de vacío funciona creando un área de baja presión en el distribuidor. Cuando el motor está operando a bajas velocidades, esto requiere que sea creada una pequeña abertura en el carburador o en el colector de emisión de aire que entonces conduzca a la carcasa del distribuidor, ¿no? Entonces nosotros vemos acá el conjunto de vacío que está actuando entonces directamente en el distribuidor, ¿no? Sabemos que el distribuidor entonces tiene alojado los platinos y tiene también alojado el distribuidor centrífugo que, bueno, en esta figura no se nota, pero lo vamos a ver en la siguiente figura. Unos dispositivos de avance situados en la cabeza del distribuidor ajustan el punto de encendido en función de las revoluciones y la carga del motor. Existen dos ejecuciones básicas, avance centrífugo. El avance de vacío funciona creando un área de baja presión en el distribuidor cuando el motor está operando a bajas velocidades. No, entonces nosotros vemos que este avance vacío va a entrar en funcionamiento cuando el motor está funcionando a bajas velocidades, es decir, en ralente, ¿no? Entonces va a hacer un adelanto, no quizás esto de 23 grados, pero sí hará un adelanto de 10 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el avance está directamente con las revoluciones del motor. Esto significa que el impulso de eléctricos enviados a las bujías vendrían a una fabricación más tarde, permitiendo una mayor compresión del motor. El avance centrífugo, ¿no? El mecanismo de avance centrífugo de un distribuidor es en rotación, corrige el punto de encendido en función del número de revoluciones del motor. Con el incremento de este número de revoluciones, la leva se mueve en el sentido de giro del eje distribuidor, por la cual el contacto del inductor se abre más temprano. Funciona gracias a dos pesos centrífugos. Cuando más rápido se haga el giro, el elemento en que van ubicados más se desplaza hacia afuera. Su posición determina cuánto avanza el encendido en el distribuidor. Está localizado en el distribuidor y se encarga de adelantar el punto de encendido a medida que se incrementa el número de revoluciones del motor. Cuando el motor gira a ralente, los muelles mantienen a los contrapesos en reposo, pero cuando el motor ha aumentado las revoluciones por minuto, los contrapesos
debido a la acción centrífuga, se desplazan hacia la periferia, en lo cual los extremos de los contrapesos hacen girar el manguito de la leva en el mismo sentido de giro en función al distribuidor, donde aún siento avance del encendido, haciendo un avance del encendido. Acá vemos esto, entonces, cómo está conformado el avance centrífugo. Como decíamos, está conformado por dos contrapesos, ¿no? Entonces, estos contrapesos están en una plancha movible, ¿no? Entonces, al momento que estos se tratan de desplazar hacia afuera, van a hacer girar a la plancha, y esto también va a permitir que la leva adelante un poco a la leva, ¿no? Porque los platinos abren de acuerdo a la posición de levas que tiene también el distribuidor, ¿no? Entonces, vemos aquí los dos tipos de avance que nos permiten crear un avance para la chispa en el momento que el motor está funcionando. Función del distribuidor: el rotor distribuye la chispa en forma ordenada en cada vuelta, entregada la chispa a los conectores de la bujía, ya sea de derecha o izquierda, o de izquierda a derecha, según la forma en que el distribuidor gira, ¿no? Nosotros vemos entonces acá el rotor. El rotor está directamente en contacto con la tapa a través de un carbón central, ¿no? Que hace directamente contacto con el distribuidor. El distribuidor, al girar, entonces va a hacer contacto entonces con las puntas que tiene también la tapa del distribuidor. Ahora, tendrá tantas puntas como cilindros tenga el motor, ¿no? Entonces acá ahora nosotros vemos acá una tapa de 4 puntas, por tanto, pues será para un motor de 4 cilindros, ¿no? Entonces vemos acá también un platino que es el encargado. Entonces el platino es el encargado de abrir y cerrar el circuito primario para que se genere dentro de la bobina el alto voltaje, ¿no? Al generarse el alto voltaje, entonces empieza a circular dentro del sistema o dentro del circuito de alto voltaje. Aquí también al costado vemos un condensador. Nosotros sabemos entonces que la función del condensador es retener esa corriente que está en circulación, ¿no? Está en circulación en el circuito primario, y cuando el platino abre, entonces esa corriente va a tratar de saltar dentro del espacio que queda de los platinos, ¿no? En ese momento, este condensador va a retener esa corriente y lo va a almacenar en sus placas interiores, hasta que nuevamente se cierre el platino y el condensador pues descargará todo ese flujo de electrones y empezarán a fluir. Entonces vemos acá cómo están conectados todos estos sistemas dentro del distribuidor, ¿no? Acá tenemos los levas. Los levas están en el eje de leva, en el eje principal, ¿no? Del distribuidor. Entonces es movido por el eje principal los levas, y los levas son los que van a permitir abrir y cerrar a los platinos. Entonces vemos que el platino es un interruptor accionado por una leva. Es el encargado de abrir o cerrar el circuito, ¿no? Porque si realmente este platino no abre, entonces no se va a generar una corriente de alto voltaje, ¿no? Porque no va a haber un corte. Ahora, si este platino también no cierra perfectamente, de repente queda con una abertura, entonces no, también se va a generar el circuito de alto voltaje. Ahora, este platino, entonces, tiene también
debe tener una cierta abertura, ¿no? Para que permitir un cierre hermético y también una abertura también considerable, ¿no? Primero de la bobina de encendido a las mismas revoluciones que gira el motor. Cuando el motor gira, la corriente eléctrica pasa a los puntos metálicos de la tapa del delco o tapa del distribuidor, lo que permite enviar corriente a las bujías del motor a razón de 4 explosiones por vuelta, ¿no? Entonces vemos el sistema, ¿no? Todos los sistemas que forman el distribuidor.